Jóvenes del Instituto José Trinidad Reyes de la Asignatura de Ciencias Naturales, continuando con el bloque 2, la Tierra y el Universo, lección 19, las eras geológicas. ¿Cuáles son las expectativas del logro? Enumerar los principales periodos y eras en la historia de nuestro planeta. Trabajo a desarrollar. Guía de trabajo en clase, valor acumulativo 3%. Guía de trabajo en casa, valor acumulativo de 3%. Y trabajo a investigar, que es la radiación solar ultravioleta que será entregado a su maestro cuando él lo solicite. Tarea en clase, parte 1 y parte 2, la cual será contestada después de usted haber visto toda la presentación. Lo mismo, la guía de trabajo en casa, que también será entregada después de haber visto toda la presentación. Veamos una poca historia geológica de la Tierra. La Tierra en escala del tiempo. La evolución de este planeta es objeto de interés para los científicos, quienes han dividido su historia desde el punto de vista geológico de forma cronológica en varios eones, eras, períodos, épocas y edades, según los estratos o capas de rocas de la Tierra y los registros fósiles que se han encontrado, ya que la historia del planeta Tierra tiene su origen desde su formación hace aproximadamente 4.600 millones de años hasta nuestros días, la cual, para su mayor comprensión, es entendida como una escala del tiempo geológico. Las divisiones registradas en la Tierra obedecen a importantes cambios, como movimiento de las masas continentales, cambios climáticos, formación de cordilleras y el tipo de vida predominante. Se denomina escala del tiempo geológico a un sistema de medición cronológica usado para detallar el tiempo y describir las características y conexiones de los diversos tiempos del planeta. Lo que sucedió en la era cenozoica se diferencia de la era mesozoica por ciertos aspectos como el tipo de flora y fauna que habitó en ella. Pero ¿qué son las eras geológicas? Aquí vamos a ver entonces que es necesario saber que el tiempo en la Tierra no se divide solamente en eras, los expertos lo dividen en eones. Los primeros seres vivos que colonizaron la Tierra en el pasado dejaron sus marcas conocidas como fósiles. Un fósil es un resto de un ser vivo o su actividad biológica que ha quedado incrustado en una roca. La Tierra consta de una serie de 6 etapas denominadas eras. Pero antes de hablar de las eras, vamos a hablar entonces qué es un eón. Un eón es cada una de las divisiones que ustedes puedan observar que comprende alrededor de 1.000 millones de años, pero esta cantidad puede ser mucho mayor o menor, ya que existen 4 eones de los cuales el ádico, el arcaico, el proterozoico comprenden lo que anteriormente se llamaba precámbrico, correspondiente a los 4 millones de años antes que aparecieran animales con caparazón duro. Entonces, una era es una división de los eones divididos en periodos. A cada uno atañe una flora y una fauna específica. Período es cada una de las divisiones de las eras. Por ejemplo, la era paleozoica se divide en los periodos cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Entonces, la época es una subdivisión más larga de una edad, pero más corta que un periodo. Ayuda a especificar las condiciones de un momento determinado. Por ejemplo, el Holoceno y el Pleistoceno son épocas del periodo cuaternario que a su vez forman parte de la era Cenozoica. Y una edad es la subdivisión de una época, como podemos observar en esta figura. ¿Cuáles son las eras geológicas? Pero antes vamos a hablar del periodo de tiempo. Conocer cada uno de los eones puede facilitar la comprensión de las eras. Entonces, las características de los eones son las siguientes. Ádico.
Se trata del eón más antiguo, durante la cual la Tierra soportó el embate numeroso de asteroides, lo que propició que las capas externas del planeta se fundieran y comenzaran a vaporizarse la atmósfera y los océanos. Comprende la formación de la Tierra hace aproximadamente 4.5 mil millones de años hasta hace unos 4.000 millones de años. El arcaico, segundo eón más antiguo, comenzó hace unos 4.000 millones de años y finalizó unos 2.500 millones de años atrás. Existía una gran actividad volcánica. Gran parte de las rocas arcaicas son ígneas o metamórficas. Exhibe las primeras evidencias de vida primitiva en el planeta. Tenemos con los protistas. Proterozoico. Comprende desde alrededor de 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años aproximadamente. En este tiempo, la atmósfera acumuló gran cantidad de oxígeno en comparación con los eones anteriores. Ocurrieron las primeras glaciaciones de las que se tiene registro y las formas de vida adquirieron un desarrollo más complejo al tiempo que emergieron los primeros organismos pluricelulares. Fanerozoico se extiende desde hace unos 542 millones de años hasta el presente. Lo más importante que sucedió en este tiempo es la aparición de los primeros animales de caparazón duro y la abundancia de diversidad de estos organismos. En el Eorárquico es aquella primera parte del eón arcaico que comprende el tiempo después de que la corteza terrestre se solidificó. Data de hace 4.000 a 3.600 millones de años. No obstante, la recién solidificada corteza es probable que algunas zonas aún estuvieran ocupadas por lava o material fundido. El paleoarcaico comenzó hace unos 3.600 millones de años y terminó unos 3.200 millones de años atrás. De esta era data la forma de vida más antigua de la que tiene constancia, las bacterias primitivas. Tenemos el eón mesoarcaico, que comprende una datación de 3.200 a 2.800 millones de años atrás. Existía un supercontinente nombrado Baalbara, que comenzó a formarse hace unos 3.600 millones de años, que se fragmentó precisamente durante esta era. El neoarcaico. Los organismos fotosintéticos comenzaron a liberar una enorme cantidad de oxígeno, lo que años después resultó tóxico para la mayoría de los organismos anaeróbicos capaces de sobrevivir sin oxígeno, que predominaban en ese entonces. Tenemos el paleoproterozoico, que inició unos 2.500 millones de años, térmico, de 1.600 millones de años, en esta época en la cual se produjo gran oxidación a la catástrofe de oxígeno. Resultado de los altos niveles de oxígeno liberados durante el neoarcaico, que acabó con la vida de la mayor parte de los seres anaeróbicos que existían. La era paleozoica culmina justo cuando la Pangea emerge como supercontinente. Tenemos el mesoproterozoico, que es la segunda era del león proterozoico. Ocurrió hace 1.600 a 1.000 millones de años. Se experimentó un desarrollo avanzado de las placas continentales y la evolución de la reproducción sexual, hecho que permitió el crecimiento de organismos más complejos. El neoproterozoico es la tercera y última era del proterozoico y data de 1.000 a 542 millones de años. Es posible que en esta era se desarrollaran los primeros seres pluricelulares, como parecen sugerir los fósiles encontrados. Otro aspecto llamativo de la era es la cantidad de importantes glaciaciones ocurridas. El hielo pudo alcanzar zonas cercanas al Ecuador. El Paleozoico, que se extiende desde hace 542 a 251 millones de años y culmina justo cuando Pangea emerge como supercontinente. Durante esta era, la Tierra pasó por una serie de cambios geológicos y climáticos trascendentales, así como un rápido desarrollo de los animales y la colonización definitiva de tierra firme. El Mesozoico se le conoce popularmente como la era de los dinosaurios, era de los reptiles o era de los
de las cícadas debido al dominio de esta flora y fauna en el tiempo. Comenzó hace unos 250 millones de años y terminó hace 66 millones de años atrás. Entre el límite de los periodos Pérmico y Triásico se suscitó una extinción masiva hasta el 96% de las especies marinas y un 70% de los vertebrados terrestres. Al final de la era produjo la extinción masiva del Cretácico Terciario, evento en el que desapareció alrededor de 3/4 partes de la especie vegetales y animales. El Mesozoico experimentó el dominio de la tierra, el dominio por tierra, el agua y el aire de los dinosaurios y los reptiles. Aparecieron las primeras aves, los nidarios se expandieron y las gimnospermas vieron su número aumentar. Hacia la mitad de la era aparecieron las primeras plantas angiospermas. Las aves y los mamíferos evolucionaron a partir de los reptiles. En el Cenozoico, que inició hace 66 millones de años, es la era de los mamíferos, debido a la expansión y diversificación que estos experimentaron. El clima se tornó más frío y se produjeron glaciaciones al inicio del período cuaternario. Los continentes se movieron y gradualmente ocuparon la posición en la que hoy se encuentran, mientras que el movimiento de la corteza terrestre fue intenso y se desarrollaron numerosas cadenas montañosas que persisten en la actualidad como los Cárpatos y los Alpes. Quizás el hecho más destacado de la era cenozoica es la aparición y evolución del hombre. Las aves y los insectos se diversificaron hasta el punto de conformar los grupos actuales. Los mamíferos se adaptaron a varios medios, terrestre, acuático y aéreo, y alcanzaron un desarrollo superior. Ya existían ballenas, primates, marsupiales, felinos y otros animales que están hoy extintos, como los llamados tigres dientes de sable. El predominio de las plantas angiospermas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la aparición del Homo sapiens. Entonces vemos que la era azozoica, que se le conoce como la era sin vida, su duración fue de millares de años y se inició en el aparecimiento de la Tierra hace 4.600 millones de años. La era arqueozoica aparecieron los volcanes, océanos y altas montañas y se presentan las primeras manifestaciones de vida de organismos unicelulares y las bacterias. En la era proterozoica presencia las grandes cratones que dieron lugar a las plataformas continentales y aparecieron los corales, las esponjas marinas y las primeras plantas con raíces. El comienzo de la era paleozoica, los mares poco profundos invadieron los continentes. Esta era dura 360 millones de años. Las especies animales predominantes fueron los moluscos y peces. Y a finales de la era paleozoica, algunas de las tierras se elevaron y sobre ellas se formaron grandes bosques de helechos y coníferas. Aparecieron los insectos, anfibios y batracios. Ya como hemos dicho, en la era mesozoica, edad de los dinosaurios, predominan los grandes reptiles que habitan las tierras firmes y lagos, actividad volcánica, la formación de altas montañas y los primeros mamíferos. Y en la era cenozoica o edad de los mamíferos, en esta época, las tierras se elevaron más y el mundo adquirió lo que hoy predomina en la actualidad. Surgieron los animales domésticos, las glaciaciones y determinan la distribución de las especies. Y en la era actual se registra a partir del aparecimiento del Homo sapiens, que sus características son las mismas que las del hombre actual. Su capacidad cerebral es de alrededor de 1.400 centímetros cúbicos. Se cree que apareció en Europa y hace alrededor de 40.000 años. El hombre o el Homo sapiens es el que protagonizó a partir del año 10.000 a.C. cambios muy importantes en la organización económica y social, como las primeras formas de agricultura y domesticación de animales y la vida en las ciudades. Muchas gracias por su atención y esperamos que sigan estudiando en casa.